Miguel Díaz-Canel vuelve a insistir en la resistencia creativa para superar la crisis económica en Cuba y se burla del pueblo cubano nuevamente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Como suele hacer en estos casos, dijo que la crisis está agravada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano. En la sesión de Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular del pasado domingo, para analizar el comportamiento de la economía en el país, el mandatario aseguró que, con resistencia creativa, vamos a vencer, pero se trata de un camino que lleva sacrificios, según reseñó el medio oficialista Cuba Debate. Díaz-Canel, una vez más, inscribió la crisis del país en un contexto de crisis internacional que afecta a la nación. Como suele hacer en estas situaciones, dijo que el caso de Cuba está agravado por el recrudecimiento del supuesto bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano. En su versión, el bloqueo y una campaña de descrédito contra el gobierno han generado desequilibrios macroeconómicos que tienen un reflejo en la vida cotidiana de la población. Además, agregó que había problemas acumulados que no se han resuelto y que, en tiempos de crisis, salen más, como el de la vivienda y el transporte. Sin referirse a acciones, manifestó que las medidas impuestas por la administración de Donald Trump, todavía vigente, tienen repercusiones negativas que dificultan el acceso a divisas y el comportamiento de actividades claves como el turismo. A la crisis de altos precios y una escasa oferta en moneda nacional, el gobernante añadió que el efecto de la pandemia del COVID-19, que implicó destinar dinero a la enfermedad porque era la salud de la gente. Sus justificaciones para la escasez generalizada en Cuba no apuntan a problemas de gestión del gobierno, sino a gastos en sector de la sociedad o problemas de los productores. Según dijo ante los diputados, hay contradicciones en la economía que hacen más difícil su desenvolvimiento. De acuerdo con su explicación, el gobierno debe gestionar otras fuentes de dinero para invertir en actividades que repercuten en la calidad de vida de la población, pues son sectores que no pueden sostenerse por sí mismos. En este sentido, se refirió a la crisis energética, donde cada megawatt cuesta $1 millón y eso lo genera la Unión Eléctrica ni se paga con las tarifas fijadas por el sector a la población, dijo, argumentando que eso se resolvía en el mundo con medidas de choque. Al referirse a las empresas, no arrojó nada nuevo sobre la situación, solo se dedicó a aludir el incremento de los precios en algunas contra el poder adquisitivo de la población, mientras que otras, con un compromiso político, mantuvieron los mismos precios, según él. Sin responsabilizar al gobierno de la actual inflación y la escasez de oferta, Díaz-Canel habló de un exceso de liquidez concentrado en pocas manos, expuso. Su opinión es, por lo tanto, producir más, pero reconoció que hacen falta divisas para ello, aunque mencionó que las personas más afectadas están en el sector presupuestado y entre los jubilados y pensionados, no concreta para atender al sector vulnerable, una de las supuestas prioridades del gobierno. Ante las dificultades, apeló una y otra vez a la capacidad creativa del pueblo. Tenemos que buscar cómo potenciar esta respuesta en todos los sectores de la economía, afirmó el títere. Díaz-Canel también pidió unir esfuerzos para lograr un plan de estabilización macroeconómica, fortalecer el desarrollo local, el aprovechamiento de las dificultades otorgadas al sistema empresarial, con el objetivo de incrementar producciones que dependan más de recursos nacionales. Lo que sí no podemos es quedarnos detenidos ni dejar que la burocracia nos aplaste. Mientras más movamos todas las voluntades, habrá menos burocracia y trabas, aseguró. Su frase cliché de la resistencia creativa ha sido usada en disímiles ocasiones cuando no tienen argumentos que esgrimir. Hace 2 meses, el gobernante pedía que los cubanos resistieran con creatividad para combatir el bloqueo. En medio de una grave escasez de medicamentos y de la difícil crisis electroenergética, el dirigente ha insistido en que Cuba era un ejemplo de resistencia. Siguiendo con las noticias, Cuba tiene poco que ofrecer a la Unión Económica Euroasiática. El mandatario cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel
hizo un alto en su participación en el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y pronunció un discurso que llegó de manera virtual a una cita de la Unión Económica Euroasiática que tenía lugar en la República Exsoviética de Kirguistán. Cuba posee estatus de país observador en esta Unión Económica, de la que son miembros plenos Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán y la nación anfitriona de este encuentro. Continuando con ese espíritu de pedigueño que enarboló durante su reciente gira por 3 continentes, y tras expresar que los expertos de Cuba y la Unión Euroasiática han identificado áreas posibles de colaboración en la exploración de hidrocarburos, la energía y la biofarmacéutica, la agricultura, el turismo, el transporte, el Benjamín del Poder abordó el tema de que, al parecer, más le interesaba. Al respecto aseveró: reiteramos que para Cuba resulta necesario incentivar el comercio de bienes y servicios, en particular la explotación de productos cubanos, a partir de la oferta exportable nacional y sobre la base de una cooperación mutuamente ventajosa. El señor Díaz-Canel, consciente de la aguda crisis que afrontan las finanzas externas de la isla, debido a la caída de sus fondos exportables, tanto en bienes y productos como en servicios, exhorta a sus contrapartes de la Unión Euroasiática, de hecho casi les implora, a que importen los productos cubanos. Para que ello suceda tendría que producirse un cambio en la marcha de los acontecimientos, porque hasta el pasado 2021, con la excepción de Rusia, era poco el comercio cubano con los países de esa región y también escasas las exportaciones de la isla. El Anuario Estadístico de Cuba 2021 no recoge las cifras del intercambio comercial cubano con Kirguistán, Armenia, Kazajistán durante el sexenio 2016-2021, lo que indica que fueron montos de muy poco valor. Con respecto a Rusia, las exportaciones cubanas de bienes en ese lapso ascendieron a $103.149.000, mientras que las exportaciones de la isla alcanzaron $2.522.214.000, para un déficit comercial de $2.419.065.000. En el caso de Bielorrusia, las exportaciones cubanas fueron de 54.112 millones de dólares, mientras que las exportaciones de la isla ascendieron a 91.349 millones de dólares, lo que implica un déficit comercial de 37.237 millones de dólares. Como se puede apreciar, no han sido muchos los bienes y productos que Cuba les ha podido proporcionar en un pasado reciente a las naciones que conforman esta asociación, y no se vislumbra que en un futuro inmediato esta situación pueda cambiar. Con respecto a los servicios, únicamente el turismo podría conseguir algunos niveles de ingresos para la economía cubana en los años por venir. Con esos, el heredero de los Castros aprovechó su intervención en la cita de la Unión Euroasiática para invitar a los hombres de negocios del sector turístico de estas naciones a participar en mayo próximo de 2023 en la Feria Internacional de Turismo que tendrá lugar en La Habana, evento en el que el castrismo buscará desesperadamente promocionar su oferta turística. Lo cierto es que, cuando las naciones euroasiáticas buscan aliados con quienes mantener relaciones comerciales mutuamente ventajosas, se habla de una zona de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos. Por otro lado, deben atender las peticiones de una isla pobre que solo está en condiciones de brindarles un apoyo político incondicional. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.